Bienvenida de nuevo a Órbita Laica, Elena. Muchísimas gracias, Edu. Hoy además traigo excelentes noticias. Bien. Miles de células de tu cuerpo, Edu, se van a suicidar por ti antes de que te vayas a la cama. Gracias, células. Es para estar agradecido, ¿eh? Y te voy a contar por qué. Mira, vente conmigo. A ver. A la mesa. A la mesa de los tomates. A la mesa de los tomates. Porque aquí tenemos unos tomates, pero que simulan un tejido. Vale. En vez de células, tenemos tomates. Y en la vida normal de estos tejidos, aquí con sus vasos sanguíneos, ocurre que alguna de estas células puede acumular daños en su ADN. Puede acumular mutaciones y se vuelve una célula extraña, una célula que se comporta de una manera distinta al resto del tejido. Y esto no puede ocurrir, porque todas las células del tejido tienen que seguir unas instrucciones fijas para que funcionemos bien, para que estemos sanos. Si una célula acumula mutaciones, en su interior se activa un programa de suicidio celular. Todas nuestras células lo tienen. Todas nuestras células saben cuándo molestan y tienen que suicidarse. Ya. Esto tiene esta pinta. El suicidio celular pringa un montón, ¿eh? Ya, pero no es que ella decida suicidarse, no, sino que hay un mecanismo que se lanza cuando se detectan esas mutaciones. Claro, claro, hay un mecanismo que activa en su interior unas cascadas de señalización que al final pues generan esta guarrería de aquí, ¿eh? Bueno, no importa, porque el sistema inmunitario que está ahí, bueno, para quitarse de encima todo lo malo, pasa por aquí, limpia el tejido de todos los restos celulares y aquí no ha pasado nada, Edu. Aquí queda el tejido prácticamente intacto y sigue funcionando bien. Una célula disidente menos. Vale, ¿y si eso no funciona bien o hay muchas células o qué pasa? Ya, aquí es cuando tenemos un problema. Si tenemos una mutación que hace que una célula se comporte de manera extraña y, entre otras cosas, se inactiva este suicidio celular, esta apoptosis, tenemos un problema, porque esta célula comienza a dividirse, pero comienza a dividirse con el daño celular y genera un conjunto de células que llevan el mismo daño que llevaba ella. Y esto, Edu, es el inicio de un tumor. Vale, ¿y este es el único mecanismo que provoca que unas células se conviertan en un tumor o hay más mecanismos implicados? No, para nada. Este es una de las características, digamos, que no presentan suicidio celular cuando les toca. Pero las células tumorales tienen características comunes, aunque eso sí, conviene recordar que el cáncer no es solo una enfermedad, es un conjunto de cientos de enfermedades distintas, porque cada tipo de cáncer en cada tejido específico acumula unos daños en su ADN específicos, por eso es tan difícil de tratar. Pero bueno, sí que podemos decir que hay unas cuantas características que son comunes a las células tumorales. La primera, que no presentan este suicidio celular, esta apoptosis. ¿Es otra que crecen mucho? Esa es otra característica, que además presentan una división acelerada, que empiezan a crecer un montón, sin hacer caso a sus células vecinas, que entre otras cosas le dicen, que estáis creciendo más de lo que os toca, Estáis ocupando mi sitio. Que esto ya se está empezando a parecer a una masa tumoral. Y las otras células, las sanas, empiezan a enviar lo que llamamos inhibidores del crecimiento. Pero ¿cuál es la característica de estas células tumorales? Que son sordas a los inhibidores del crecimiento, que dicen, tú dime, que yo voy a seguir creciendo, proliferando, hasta formar esta masa tumoral. Ojo, una masa que en su interior tiene células que tienen que seguir comiendo y respirando. Por tanto, otra de las características que tienen los tumores, generan sus propios mecanismos de alimentación. Totalmente. Wow. Son capaces de generar sus propios vasos sanguíneos. Este proceso se llama angiogénesis. Y lo que hacen es que construyen vasos sanguíneos, ¡taca!, que van al interior del tumor, a esas células que hay ahí en el interior para llevarles nutrientes y oxígenos y permitir que el tumor siga creciendo lozano. Y no solo eso. Otra característica más añadida a estas células tumorales. Se vuelven invisibles al sistema inmunitario, Edu. Sabes que nuestro sistema inmunitario es un mecanismo de defensa que va por todas las partes de nuestro organismo detectando intrusos. Claro, pero estos no son intrusos. Estos no son intrusos, pero además se vuelven absolutamente invisibles. El sistema inmunitario sabe que algo está pasando, pero no es capaz de ver a las células tumorales, así que no puede destruirlas. Y ya, si esto continúa, si esto sigue creciendo, puede ser
que alguna de estas células tumorales salga por los vasos sanguíneos a otras zonas del organismo. Se puede posar aquí, se puede posar por aquí, se puede posar en distintos tejidos del organismo. Y este proceso, donde ya el cáncer se ha extendido, es lo que llamamos la metástasis. Y en ese momento, bueno, el tumor deja de ser un tumor localizado, lo que podríamos llamar un tumor benigno, que podríamos quitar, pues por ejemplo, con una cirugía, ¿no? Si tenemos un tumor localizado, lo podemos extirpar. Pero ¿qué pasa cuando el tumor se extiende? Que ya se nos ha ido de control. Claro, es un proceso un poco silencioso, ¿no? Al principio, imagino. Totalmente, es muy difícil detectar cuándo esto comienza, por eso también es difícil de tratar. El tumor se extiende, es lo que llamamos la metástasis, y este tumor empieza a ser un tumor maligno, que puede generar nuevos tumores en otras zonas que no podemos adivinar cuáles son, Edu. Y esto, todas estas características que hemos visto aquí, son las características comunes a una célula tumoral. Claro, y eso hace que sea complicadísimo, imagino, tratarlas, no solo por la variedad, sino por la cantidad de mecanismos que están implicados. Claro, ese es uno de los problemas que tenemos. Y entendiendo cuáles son las características de las células tumorales, podremos saber cómo atacar mejor los tumores. Y para hablar sobre todo esto, Edu, hoy te he traído nada más y nada menos que al bioquímico y oncólogo, el doctor Mariano Barbacid. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Órbita Laica, es un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío y muchas gracias por la invitación. Como ves, Edu, estamos aquí con el doctor Mariano Barbacid, uno de los primeros que en su grupo de investigación detectó o pudo identificar un oncogen. Doctor, vamos a hablar con usted sobre las nuevas terapias de tratamiento al cáncer y a tumores. ¿Qué son exactamente los oncogenes y cómo podemos detectarlos? Bueno, los oncogenes son nuestros genes normales que, por sufrir una mutación, se convierten en proteínas que ya no están reguladas, que, digamos, tienen su propia vida y, desgraciadamente, terminan produciéndonos cánceres. ¿Hay distintos tipos de oncogenes? Sí, desgraciadamente ya se conocen más de 500 oncogenes o genes implicados en el desarrollo tumoral, y eso evidentemente complica muchísimo. Hay que tener en cuenta que, aunque el cáncer lo llamemos en singular, el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Hay más de 100 cánceres distintos y ahora a nivel molecular sabemos que es todavía más complejo, es decir, que hay por lo menos 500 genes cuya mutación puede inducir un cáncer. Claro, eso hace que no podamos hablar de curar el cáncer, sino curar un tipo específico de cáncer. Por tanto, podemos hablar de una terapia más personalizada, ¿no? Ese es el camino, es decir, yo, para que nos entienda la gente, la sociedad que esté viendo este programa, lo compararía con las enfermedades infecciosas que ahora están, desgraciadamente, tan de la actualidad, ¿no? Es decir, nadie piensa que una terapia una vacuna que pueda protegernos de la COVID va a servir para protegernos del cólera o del ébola, es decir, las enfermedades infecciosas todos tienen su agente infeccioso. Bien, pues el cáncer es lo mismo. Lo que pasa es que el cáncer, desgraciadamente, son nuestros propios genes los que mutan, lo cual hace mucho más difícil el desarrollar terapias, porque no es lo mismo atacar una bacteria contra una proteína que nosotros no tenemos, como los antibióticos, que cuando estamos atacando a una proteína que tenemos nosotros, que es parte de nuestra vida, pero que ha mutado y ahora está haciendo una función que no debería de hacer. En su grupo de investigación han trabajado con un oncogen, o trabajan con un oncogen que se llama KRAS. ¿En qué consiste, cuáles son sus características y a qué tipos de cáncer está asociado? Bueno, el oncogen KRAS fue el segundo que descubrimos. El primero fue HRAS, que es un primo hermano, por decirlo así. Mire, el oncogen KRAS, la mejor forma de entenderlo es como entender el interruptor de la luz. Es decir, cuando uno entra en una habitación a oscuras, enciende la luz, ves, haces lo que tengas que hacer, te vas, lo apagas y se va la luz, ¿no? Ese sería el gen normal, cuando está actuando normalmente. Cuando tiene una mutación es como si el interruptor de la luz se nos quedara bloqueado.
Pero uno entra en la habitación, enciende la luz, hace lo que vaya a hacer, sale y ya no lo puede apagar. Ya sigue encendida la luz siempre. Y ese es el oncogen. Entonces, precisamente los genes KRAS, los genes RAS en general, la familia, lo que son moléculas que transmiten señales mitogénicas. Mitogénica quiere decir que son las señales que hacen que la célula crezca, prolifere. Entonces, nosotros necesitamos que nuestras células proliferen, no solamente cuando somos niños, sino ahora también, por supuesto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las criptas de nuestro intestino se renuevan cada 2 semanas. O sea que el intestino se está produciendo una proliferación celular de forma continuada. Bien, pues eso tiene que estar regulado. Cuando deja de estar regulado, entonces ya el crecimiento no es normal, es anormal y eso eventualmente puede terminar siendo un cáncer. Pero no hablamos únicamente de una mutación, porque cuando esa proliferación celular comienza y analizamos el ADN que tienen esas células, encontramos una acumulación de mutaciones. Efectivamente. Lo que aquí sería la primera mutación. KRAS es la primera mutación, lo que inicia el proceso en una serie de tumores. Por ejemplo, estudios epidemiológicos ya han demostrado de forma fehaciente que la relación entre fumar y el cáncer de pulmón tarda 30 años. En cierto modo es una desgracia, porque si tuviéramos una mutación y nos hiciera un efecto inmediato, podríamos atajarla a tiempo. El problema es que cuando ocurre esa mutación inicial, nosotros no nos enteramos. Solo nos enteramos cuando nos produce una patología. Y entonces ya, no que sea tarde siempre, ni muchísimo menos, pero ya es más difícil que se lo detectáramos cuando empieza. Es decir, en cáncer, en tratamiento del cáncer, lo más importante es tratarlo a tiempo, detectarlo a tiempo, además de prevenir, por supuesto, sin fumar, ¿no? Pero es decir, hay muchos cánceres, la mayoría son espontáneos, ¿no? Entonces lo importante es detectarlos a tiempo. Pues si se detecta a tiempo, el cáncer es curable, sobre todo por cirugía, ¿no? La cirugía. Pero el problema es que muchas veces el cáncer solo avisa cuando ya está metastatizado, cuando ya se ha diseminado por nuestro organismo, nos llega a la médula, nos produce dolor, etcétera, es cuando nos damos cuenta. Pero eso no quiere decir, ese tumor nos llevaba creciendo probablemente 30 años a lo mejor, pero claro, no lo detectamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor tenerle con nosotros. Y muchísimas gracias, Elena, por tu sección y por traernos a Órbita Laica al doctor Barbacid. Muchísimas gracias, Edu. Gracias, muchísimas gracias, Muchas gracias, doctor. un placer. Buenas noches.